Buenos días, amados hermanos, qué gusto saludarles nuevamente. Bienvenidos a nuestra reunión general de la Iglesia Impacto en Choluteca. Quisiera animarles, hermanos, a que estemos listos, gozosos, dándole gracias al Señor por la bondad de Él. Dice el Salmo 100: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Escuchen eso, hermanos, venid ante su presencia con regocijo. Yo creo que esa es la actitud que nosotros debemos tener cada fin de semana. Sabemos que este tiempo es algo especial para el Señor. Dediquémosle, pensemos, concentrémonos en que nuestro corazón esté dispuesto a escuchar y que juntos podamos ser edificados. Hermanos, esperamos verles pronto. Sean bienvenidos a esta reunión virtual, pero sigamos orando para que el Señor nos vuelva a dar la oportunidad de reunirnos. Que el Señor les bendiga y hasta pronto.
Buenos días, un saludo para todos los que nos están viendo, bienvenidos a los que se acaban de conectar. Es un placer para mí dirigirme esta mañana a ustedes. Quiero que me acompañen a leer un versículo que está en Hechos 2, versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Este versículo habla de la vida de los primeros cristianos y es en ese momento cuando Jesús hace la ascensión y baja el Espíritu Santo. Creo que uno de los propósitos que Dios tiene es que como cristianos nos congreguemos y nos mantengamos en unidad. Acompáñenme a orar. Padre, gracias por esta oportunidad, gracias porque nos das otro día de vida, podemos respirar, ver, comer, Padre. Perdona nuestros pecados, Señor. Gracias por todas las bendiciones que nos das. Bendice, Señor, a este equipo que ha hecho posible esta jornada, Señor, este mensaje. Bendice a los pastores, a los alabanzas, Señor, y a todos los involucrados para que esto se lleve a cabo, Padre. Cúbrenos con tu sangre, Señor, en estos momentos de pandemia. Danos salud, Padre, como lo has estado haciendo todos estos días, Señor, que hemos estado en riesgo. Tú tienes a tus hijos, Señor, cubiertos en una burbuja, Señor, donde no nos puede hacer daño este COVID, Señor. Amén. Anhelo trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo cada día trabajar, esclavos del pecado libertar, conducirlos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Viña del Señor, en la viña del Señor. Sin derramamiento de sangre no hay remisión. Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10.
3:5. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Tito 3:5. Elías 23:3. Clama a mí y yo te responderé Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Hebreos 9:22. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Juan 14:6. Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Hola hermanos, es un gusto que nos acompañen a nuestra reunión de la Iglesia Impacto. Nos gozamos y nos alegramos por eso y quiero invitarte a orar y que juntos podamos pedirle al Señor que nos ayude en este tiempo. Gracias Señor, gracias por tu misericordia y por tu amor Señor, gracias porque hoy estamos aquí compartiendo tu palabra. Te pido tu ayuda Señor, tu dirección, tu denuedo Señor, que me ayudes a compartir tu palabra con denuedo, y te pido por los corazones Señor para que puedan ser transformados por medio de tu palabra. Te lo pido todo esto en el nombre de Jesús, amén y amén. Y el tema que estamos viendo hoy, o el título de la enseñanza, es testificando hasta lo último de la tierra. Estamos en Hechos 28 del 17 al 31, y es un gran privilegio el que Jesucristo nos ha dado de ir y compartir las buenas nuevas de salvación, de ir y hablar a otros de Cristo. Es un gran privilegio que nos ha dado y que nuestro Señor Jesucristo pudo haber utilizado a sus ángeles para cumplir esta labor, pero nos la ha dado a nosotros, a su iglesia, y cada uno de nosotros debe ir y compartir las buenas nuevas de salvación, debe ir y hacer discípulos. Es un mandato que nos ha dado. También Jesucristo nos dijo que seríamos testigos de Él, testigos hasta lo último de la tierra, y eso es lo que estamos aprendiendo hoy. Vamos a aprender sobre cómo Pablo también fue un testigo hasta lo último de la tierra, sobre cómo Pablo testificó en Roma, y vamos a aprender ciertos principios sobre cómo testificar de Cristo. Y solo para poner en contexto lo que hemos visto, pues recordamos que Pablo enfrentó 3 juicios. El primer juicio lo enfrentó ante el gobernador Félix, el gobernador de Judea. El segundo juicio que lo enfrentó ante el gobernador Festo, también de Judea. Y el tercer juicio lo enfrentó ante el rey Agripa. En cada uno de estos juicios Pablo fue encontrado sin culpa. No había nada que se le pudiera comprobar a Pablo. Y él estuvo preso, o lo mantuvieron preso, porque las autoridades romanas querían
querían congraciarse con los judíos que acusaban a Pablo. O sea, ellos querían quedar bien con estos judíos, y por eso Pablo permaneció preso. Pero Pablo también apeló a César, y habiendo apelado a César, es aquí donde él es llevado a Roma, a la capital del imperio. Y durante este tiempo, pues, que navegaron hasta allá, sufrieron muchas cosas, muchos peligros. Y una vez llegando a Roma, Pablo es entregado allá a las autoridades de allá, pero no es tratado como los otros presos, sino que Pablo es llevado aparte a vivir en una casa alquilada, y es ahí donde aprendemos sobre él, qué es lo que hizo para testificar. Y aquí vamos a aprender 7 principios sobre cómo testificar de Cristo. El primer principio es que no debemos perder el tiempo. Lo encontramos en Hechos 28, versículo 17. Dice: aconteció, dice, que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos. 3 días después, Pablo no estuvo perdiendo su tiempo, sino que 3 días después de haber llegado a Roma, él invitó a los líderes judíos, los invitó a que pudieran a poder hablar, o sea, él hablar con ellos. Los invitó a que tener una reunión y poder hablar con ellos. Solo 3 días después Pablo comienza a alcanzar a estas personas, a alcanzar hasta lo último de la tierra, a alcanzar a los líderes judíos en Roma. Y vemos que Pablo tenía en mente el propósito que Jesucristo le había dado. En Hechos 23:11, nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pablo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Ahora, ¿qué aprendemos nosotros sobre esto que nos enseña Pablo de no perder el tiempo? Dios nos ha dado un mandato a cada uno de nosotros. Dios nos ha mandado que nosotros vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones. Ahora, este es un mandato que Dios nos ha dado. Si no lo estamos cumpliendo, entonces realmente estamos pecando contra Dios, porque no estamos obedeciendo a su palabra. No estamos haciendo lo que Él nos manda. Muchas veces nosotros ponemos excusas y perdemos el tiempo. Lo que debemos hacer es ir y hacer discípulos, compartir el evangelio a toda persona. Ahora, les voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa cuando usted le da una orden a su hijo? Le dice que le vaya a hacer un mandado, pero se siente en el sillón y no obedece a la orden, sino que se queda ahí. Y usted le vuelve a insistir, y este mismo hijo le dice: estoy cansado, después voy a ir, o estoy cansado, mejor no voy a ir. Entonces, lo que está demostrando este hijo es una falta de respeto, una falta de temor y una falta de amor también por su padre. ¿Por qué? Porque realmente no está obedeciendo. Y muchas veces nosotros somos como este hijo, que Dios nos ha mandado, nos ha dado un mandato de ir y hacer discípulos a todas las naciones, de ser el testigo de Jesucristo, y nosotros no estamos cumpliendo con esta labor. Estamos pecando contra nuestro Señor Jesucristo. No estamos obedeciendo, estamos demostrando que no respetamos a nuestro Dios, que no le tememos y que tampoco le amamos, porque si le amáramos, lo obedeceríamos. Díganme, ¿de qué se agrada a Dios si no es que lo obedezcamos? ¿De qué se agrada a Dios si no es que cumplamos con este mandato tan importante? No debemos perder nuestro tiempo poniendo excusas, sino que debemos hacer lo que Dios nos manda. Muchas veces decimos: no tengo tiempo, y no tenemos tiempo porque estamos afanados haciendo otras cosas y estamos olvidando lo más importante, que es obedecer a nuestro Señor Jesucristo,
que es que llevemos la salvación, llevemos el mensaje de salvación a otras personas. No debemos poner excusa, hermano. No debemos poner ninguna excusa. El segundo principio que aprendemos es que debemos predicar con humildad y misericordia. Lo encontramos en los versículos 17 al 19 y dice así: aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte, pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Pablo mostró humildad y misericordia, y vemos la humildad de Pablo en que, a pesar de que había sufrido por parte de los líderes judíos en Jerusalén, había sufrido, había estado preso, lo habían querido matar, y a pesar de esto Pablo fue y buscó hablar con los líderes en Roma, con los judíos en Roma, buscó hablar con ellos. Pablo buscó compartir la palabra de Dios, buscó que ellos se salvaran, y no fue humilde en eso. A pesar de que le habían hecho un daño, a pesar de que había sufrido, Pablo solo podemos ver que tuvo una actitud humilde y reconocer de que estas personas también estaban cegadas por Satanás, y que Pablo deseaba compartir el evangelio. Vemos a Pablo también en la forma en cómo se dirige a ellos, se dirige con respeto, dice: yo, varones hermanos, o sea, mostrando respeto hacia ellos. Mostró prudencia al hablar solo aquello de interés para ellos. Les decía: no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres. Pablo habló con prudencia, pero con humildad en todo, porque muchas veces, si alguien nos hace un daño, nosotros no queremos compartir a esas personas por nuestro orgullo muchas veces. Pero Pablo se mostró humilde, y se mostró humilde en su forma de hablar. También se mostró con misericordia, porque a pesar de todo lo sufrido, Pablo dice: me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Pablo no buscaba acusar a su nación, no buscaba acusar a aquellos que le habían hecho daño, sino que tuvo misericordia de ellos. En vez de mostrar, de querer un mal para ellos, querían bien. Entonces vemos aquí cómo Pablo fue humilde y misericordioso. Debemos predicar con humildad y con misericordia. Con misericordia. Segunda de Timoteo 2, 24 al 26 dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Humildad y misericordia. Debemos predicar con humildad y misericordia. Tercer principio: debemos predicar sea cual sea nuestra situación. En Hechos 28:20 Pablo dice: así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Ahora, vemos que la situación de Pablo no era fácil. Había sido llevado a Roma y estaba en un arresto domiciliario. Pero eso no fue ningún impedimento para Pablo para poder compartir el evangelio. De hecho, solo 3 días después
organizó una reunión con los líderes judíos para poder compartir el evangelio. Eso me demuestra cómo Pablo no le importó su situación, sino que no fue un impedimento su situación, sino que él predicó el evangelio a pesar de estar preso, a pesar de estar en un arresto domiciliario. Eso no fue un impedimento para Pablo para compartir el evangelio, llevar las buenas nuevas de salvación a los judíos, a sus compatriotas y también a los gentiles. Eso no fue ningún impedimento. Ahora, ¿cómo lo aplicamos? ¿Cómo lo aplicamos a nosotros? ¿Qué nos enseña esto a nosotros? Nos enseña que cual sea nuestra situación, estemos pasando por necesidad, estemos pasando que sea un lugar corrupto, o estemos pasando por una pandemia como la que estamos pasando ahorita, no debe ser un impedimento para compartir el evangelio, no debe ser un impedimento para testificar de Cristo, porque debemos hacerlo, debemos utilizar todos los medios. Es por eso que hoy estamos por medio de aquí, de estos videos, compartiendo la palabra de Dios. Hermano, esto no es un impedimento para que usted pueda compartir la palabra de Dios, que usted pueda compartir el evangelio de Jesucristo. No es un impedimento. En Tegucigalpa hay un amigo, don Virgilio Peña. Es un hombre que llegó a los pies de Cristo tras sufrir un accidente en la cual él quedó casi casi inmóvil, y a pesar de eso él comparte el evangelio en los hospitales, él comparte el evangelio en diferentes lugares. En una ocasión, antes de llegar a la Iglesia Impacto, él llegó a mi iglesia en Juticalpa, Olancho, y ahí fue donde yo conocí a don Virgilio, en una silla de ruedas, compartiendo el evangelio. Ahora, ¿qué te impide a ti compartir el evangelio? Esta pandemia no es un impedimento. Esto no es un impedimento para que podamos compartir el evangelio, que podamos llevar la salvación a otro. Ahora es cuando más necesidad hay. Ahora es cuando otros están necesitados de Cristo, porque vemos que hay tanta muerte, hay tantas personas que están padeciendo de este virus y necesitan que se les predique de Cristo. Hermanos, ¿por qué no estás compartiendo el evangelio? Principio número 4. Debemos aprovechar las oportunidades que se nos presenten. Eso lo encontramos en los versículos 21 y 22. Dice: entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti, pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Ahora, ¿cómo vemos que Pablo aprovechó las oportunidades? O sea, él invitó a estos líderes judíos y los invitó a poder hablar con ellos, a poder hablar con ellos. Y ellos le dijeron: no hemos recibido ninguna acusación de los hermanos en Jerusalén sobre ti, ni alguien ha venido, o sea, no hemos recibido ninguna carta de acusación, ni alguien ha venido de Jerusalén para acusarte, pero que queremos escuchar lo que piensas sobre los cristianos. Eso le dijeron a Pablo. Esto fue la mejor oportunidad para Pablo, porque ellos querían escuchar lo que Pablo pensaba, pero no solo lo que pensaba, querer escuchar realmente el evangelio. Pablo aprovechó esta oportunidad para compartir el evangelio. Lo que nosotros aprendemos es que habrá momentos en los cuales personas nos preguntarán acerca de nuestra fe, nos preguntarán acerca de lo que creemos, y más en este momento de pandemia.
Habrá personas que estarán tan necesitadas que buscarán una respuesta. Y es aquí, en estos momentos, donde debemos aprovechar para compartir de la esperanza que tenemos, de compartir de Cristo Jesús. Debemos compartir de que Cristo Jesús vino a este mundo, vivió en esta tierra sin pecado, fue a la cruz a pagar por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y también nos ha prometido que todo aquel que cree en Él también resucitará, tendrá una resurrección. En San Juan 11:25 Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Aprendemos de Pablo que debemos aprovechar las oportunidades para compartir de esta esperanza que tenemos en Cristo Jesús, de compartir de esto que creemos, aprovechar estas oportunidades ahora. Hace mucho tiempo yo le pedí al Señor por una persona, pedía por un discípulo, pedía por alguien que quisiera escuchar la palabra de Dios. Oré por esa persona y me dirigía al Unimol a compartir ahí, a compartir. Había orado, pero antes de ir al Unimol pasé por una gasolinera y alguien me preguntó qué era lo que enseñaba. Y eso fue la oportunidad, la respuesta que Dios dio a mi oración, y pude compartir la palabra con esta persona y pude ver el fruto también. Estás compartiendo, estás aprovechando las oportunidades, estás orando por tener esas oportunidades para compartir el Evangelio. Principio número 5, debemos predicar a tiempo y fuera de tiempo. En el versículo 23 dice: y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Pero lo que me llama la atención aquí es que testificaba del reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. La prédica de Pablo, o sea, el predicar de Pablo lo hacía con gozo, lo miraba como un privilegio. De hecho, era un privilegio para él, y para nosotros debe ser un privilegio. Y cuando nosotros tenemos un privilegio y nos gozamos, no importa el tiempo, queremos hacerlo con todo el gozo, queremos dedicar ese tiempo, queremos hacerlo a tiempo y fuera de tiempo. Y la pregunta es, ¿cómo nosotros miramos esto? ¿Lo miramos como un privilegio o como una carga? Si es como una carga, no vamos a querer dedicar tiempo. Si lo miramos como un privilegio, vamos a querer compartir el Evangelio con gozo, con alegría, a tiempo y fuera de tiempo. Aun cuando requiera que dediquemos más tiempo a una persona para compartir el Evangelio, lo vamos a hacer con gozo, porque es un privilegio. Entonces debemos predicar a tiempo y fuera de tiempo. La pregunta que te quiero hacer es: ¿cuánto tiempo estás dedicando a compartir el Evangelio? ¿A cuántas personas les has compartido el Evangelio? Si no lo has hecho, hermano, lo estás viendo como una carga, no como un privilegio. No te gozas en el privilegio de que Dios nos ha dado de compartir.
Principio 6, debemos predicar de manera bíblica. En el versículo 23 dice: y habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. ¿Cómo vemos que Pablo predicó bíblicamente? Porque Pablo utilizó las escrituras. Pablo utilizó los primeros 5 libros de la Biblia, la ley, y también utilizó los profetas, todos aquellos que anunciaron la venida del Mesías. En todo el Antiguo Testamento encontramos que se habla, hay profecías acerca de Jesucristo. Y Pablo utilizó estas profecías para convencer a sus compatriotas. Pablo utilizó las escrituras para convencerles a ellos, para persuadirles a ellos acerca de que Jesucristo es el Mesías, el que ellos esperaban, el que esperaban con tanto anhelo. Utilizó las escrituras. Podemos ver en Isaías 53:7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. En Isaías, que es en el Antiguo Testamento, podemos ver una profecía acerca de Jesucristo, y vemos que en Mateo 27:12 vemos a Jesucristo cumpliendo esta profecía. Dice: y al ser acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, nada respondió, él enmudeció. Esto lo cumplió Jesucristo. También podemos ver en Salmos 16:10, dice: pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás a tu santo ver corrupción. Esto está hablando acerca de Jesucristo, de su muerte, que no iba a permanecer en la tumba. Jesús no fue dejado en la tumba, sino que al tercer día resucitó. Y hay un montón de profecías acerca de Jesucristo que Jesús cumplió. Podemos ver que Pablo utilizó las escrituras. Debemos predicar bíblicamente. Para compartir el evangelio debemos utilizar las escrituras, debemos utilizar la palabra de Dios. Muchas veces compartimos de nuestras emociones, de nuestras experiencias, pero no compartimos con la palabra de Dios, y eso está incorrecto. Debemos compartir con la palabra de Dios. Debemos mostrarle con la palabra de Dios que Cristo, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es aquel que murió en la cruz por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a más de 500 hermanos a la vez. Debemos compartir de que fue algo increíble, que Él resucitó y más de 500 personas le vieron. Hermanos, debemos compartir utilizando la Biblia. Y el principio 7, debemos predicar a todo aquel que desea escuchar de Cristo, sin hacer acepción de personas. Versículos 24 al 31 dice así: y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían
predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Vemos que Pablo no hizo ninguna excepción de personas. Pablo predicó primero a los de su nación y muchos de ellos no creyeron. Entonces también Pablo predicó a los gentiles, aquellos que no eran judíos, aquellos del mundo, y ellos escucharon la palabra de Dios y se convirtieron. Muchos. Nosotros debemos predicar a toda persona, sin importar si es rico o pobre, si es hondureño o de otra nacionalidad. Todos necesitan escuchar de Cristo. Todas aquellas personas necesitan realmente escuchar las buenas nuevas de salvación. Y, hermano, ¿por qué no lo estás haciendo? El apóstol Pablo miraba esta labor como un privilegio. Por eso para él no eran una carga. Compartía las buenas nuevas de salvación a toda persona. Lo hizo a tiempo y fuera de tiempo. Aprovechó las oportunidades que se le presentaron. Él lo hacía con gozo. Cuando cumplimos con este mandato, estamos demostrando el amor de Dios, el amor por Dios y el amor por las personas que están sin Cristo. ¿Miras tú esta labor como un privilegio o como una carga? ¿Cuánto amas al Señor? Cuánto amas al Señor se demuestra en cómo estás obedeciendo, en si estás cumpliendo con este privilegio, con este mandato. No me digas que amas al Señor y no estás obedeciendo su palabra, porque en realidad no le estás amando. Te invito a que puedas reflexionar sobre esto y cambiar tu forma de pensar. Oremos. Padre, gracias, Señor. Gracias por permitirme compartir tu palabra, Señor. Te pido que haga un cambio en nuestras vidas, cambie nuestros corazones, cambie nuestra forma de pensar, Señor. Cambie nuestra forma de compartir tu palabra, Señor. Que lo podamos hacer mirándolo como un privilegio, Señor. Como algo que tú nos has dado, Señor. Que lo pudiste dar a tus ángeles. Que pudiste hacerlo de otra forma, Señor. Pero nos has dado ese privilegio a nosotros. Ayúdanos, Señor, a compartir tu palabra, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder, ser testigos de él y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación.
hermanos, exhortándoles siempre a permanecer unidos en la fe. Estos son los anuncios para esta semana: la reunión de AMAS, que son los días martes a las 7 de la noche. Nuestros grupos casa, que son los días jueves a las 7 de la noche también. Los días viernes es la reunión de hombres a las 7 de la noche. Los días domingo, nuestra reunión general a las 10 de la mañana. Y luego está la transmisión por YouTube. Y exhortándoles y recordándoles también que pueden depositar sus ofrendas en las cuentas de la iglesia en lo que es el Banco BAC. Les deseo un feliz fin de semana. Bendiciones a todos.